Hola, buenas. Bueno, voy a intentar no enrollarme mucho y dar toda la información un poco que tengo y por mi experiencia acerca de la manera de elegir la moto trail, digamos, más adecuada para el uso que tú quieras darle, ¿no? Eh, Últimamente hay muchísimos modelos nuevos que están saliendo de un montón de marcas. Bueno, parece como que está en auge, lo cual es curioso porque al final cada vez hay más restricciones para poder disfrutar de la naturaleza, pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque si me meto por ahí no acabo. Pero bueno, el caso es que hay mucha gente que se plantea, pues eso, pues tener una moto que le sirva tanto para ir a trabajar, para salir a hacer una ruta, a veces con pareja o no, coger un poco de tierra, coger más tierra, menos tierra, y bueno, al final lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la moto es cuál es el uso que vamos a darle. Si somos más de asfalto y nuestra intención es coger tierra, pues simbólicamente, simplemente para entrar por una pistita fácil de vez en cuando, ir a un mirador, a un merendero o sencillamente, pues eso, pues pisar un poco de tierra de vez en cuando, pues lógicamente nuestra moto tendría que estar más orientada al asfalto. Hay un factor determinante a la hora de pensar en el uso que queremos darle a la moto de trail y son los neumáticos. Y es un poco el punto de partida. Y habrá quien diga, bueno, los neumáticos le pones lo que quieras a la moto. Sí, pero entonces entran otros factores también. Entra el factor, por ejemplo, económico, ¿vale? Los neumáticos de moto, bueno, pues no es que sean ni baratos ni caros, vamos a decir. Puede estar entre, vamos a poner de media, entre 150 y 400 euros el juego de neumáticos. Entonces, claro, si tú vas a coger tierra, el neumático, al final te interesa que sea un neumático que tenga un taqueado, que tenga un agarre, digamos, que te dé unas garantías, ¿no? De seguridad. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, vas a evitar el barro siempre o las malas condiciones, si solo vas a coger pistas fáciles, pues bueno, pues puedes montar un neumático mixto y que aguante bien en carretera y te dé una duración bastante prolongada y bueno, pues en principio no tendrías problema, pero si te tira más la tierra, pues entonces al final lo ideal es que te tires más por un neumático que sea más agresivo y nuevamente va a ser más blando y va a gastarse más rápido. Entonces hay un factor determinante para el desgaste que es el peso de la moto. Y no solo el peso, sino la potencia. Eh, También el estilo de conducción. Bueno, digamos que es como un compendio de un montón de factores que por eso realmente al final no es tan sencillo elegir lo más adecuado. Evidentemente, si tienes poder adquisitivo para comprarte varias motos, pues probablemente eso es la mejor opción, porque dependiendo de la ruta que vayas a hacer, con quién vayas a salir o cuál sea el planteamiento, pues coges una moto que digamos que se adapta mejor a la ruta, ¿no?, que tienes pensada. E incluso pues tener dos juegos de ruedas para tener unas más agresivas para tierra y otras más para ruta, digamos. Después, pues depende de la estación, pues evidentemente también eso condiciona a los neumáticos. O sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Por lo general, para todo aquel que la prioridad o el interés, digamos, sea ir por tierra, ir por el monte, coger pistas y mayoritariamente sea circular por tierra y hacerlo todo el año, lo ideal es irse a una moto, pues eso, lo más ligera posible, lo más sencilla posible, a nivel de plásticos y esto, porque es una moto que en caso de caída pues sea más resistente. Entonces al final nos vamos un poco hacia lo que es una moto de enduro. Al final la moto de enduro es una moto que está específicamente diseñada para ir por tierra, entonces evidentemente es la mejor opción. Después tenemos trail ligeras, tipo las 300, 400, así, bueno, hay modelos, muchos modelos diferentes, monocilíndricas, bicilíndricas. Bueno, pues en general la monocilíndrica siempre va a ser más ligera y al final va a ser una moto más adecuada, digamos, para funcionar bien por tierra. Suelen tener una respuesta más viva, bueno, la conducción pues al final es más fácil, digamos, ¿no? Una bicilíndrica bueno, normalmente tiene menos bajos, a lo mejor si es de poca cilindrada,
va a ir mejor en autopista cuando tienes que ir mucho tiempo porque el motor va a vibrar menos, en teoría. Pero bueno, todo esto al final muchas veces hay que probarla y tener también muy claro, si tú lo que vas a coger son 10 o 15 kilómetros de asfalto, tampoco te importa. Ahora, si para llegar a la Tierra tienes que coger 150 kilómetros, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Ya digo, todo esto es partiendo de la base de que no eres multimillonario y tienes todas las opciones del mundo de remolques, de lo que sea, ¿no? Vale, o sea, una persona normal, con un sueldo, con ganas de ir de disfrutar de la moto y de eso, de disfrutar, pues, por todo tipo de caminos, ¿no? Caminos y carreteras. Claro, las Maxi Trail, las motos ya de más cilindrada, pues tienen más potencia, tienen un aspecto más atractivo en algunos casos. Pero bueno, a la hora de la verdad, en muchos casos vas lastrado por más peso y tienes una potencia que en la mayoría de las condiciones no la vas a poder aprovechar. Por lo que a veces hay que pensar bien las cosas y no es cuestión de lo que puedes comprar, ¿no? Es decir, no, yo es que me puedo comprar la KTM no sé qué o la Honda no sé cuánto, no quiero hablar de ninguna marca porque al final esto no va de eso, ¿no? Pero realmente, ¿para qué necesitas 90 caballos si con 30 tienes de sobra? Un poco, ¿no? Lógicamente, también la experiencia que tengas ya conduciendo motos, pues también condiciona un poco esta elección o esta preferencia, porque no conduces igual una moto con la potencia justa que una moto con más potencia, más par, digamos, ¿no? Al final, cuando tienes una moto que tiene una curva de par plana que te da durante 4.000 revoluciones, te mantiene un par constante y tal, pues bueno, una moto que te permite hacer derrapadas largas, la rueda delantera la tienes en el aire cuando quieras, pasas zonas rizadas o complicadas de piedras en caballito sin ningún tipo de problema, no tienes que tirar, sino simplemente le das al gas y vale, eso es una conducción más agresiva, pero si tú al final lo que quieres es rodar por el monte, ir con seguridad y tal, pues bueno, necesitas buen agarre, par suficiente para que la moto te empuje y si no vas a conducir derrapando, pues al final eso con una potencia de... Bueno, hablamos de potencia, pero también hay que tener en cuenta una relación peso-potencia, ¿no? Porque al final, si llevas una moto que es ligerita, que pesa 100 kilos, ciento y pico kilos, pues con 30 caballos, 30 o sí, un poco más, o incluso menos, al final te mueves perfectamente, ¿no? Ahora, que te gusta derrapar, que te gusta ir despendolado y tal, pues bueno, pues entonces mejor vas con una 450, con algo así, pero vamos, que al final lo ideal es una moto de enduro. ¿Qué pasa? Que una moto de enduro tiene más mantenimiento que una moto más de corte más tranquilo. Entonces, todo esto, digo, al final eh, es que no es nada sencillo, ¿vale? No es nada sencillo. Eh, Aparte, está también la opción de viajar, ¿no? Viajar en moto. Y aquí ya entramos en otro aspecto que para mí es súper importante, que es la fiabilidad. La fiabilidad mecánica para mí es fundamental, pero no solo ya si voy a viajar, sino en cualquier momento, porque yo hay veces que salgo con la moto y salgo solo. Eh, y bueno, y en cualquier caso, aunque vayas con más gente, o sea, al final si la moto falla, te quedas tirado y bueno, pues fastidia la salida. Incluso puede ser peligroso porque depende de cuándo te falle, pues te puede provocar una caída o bueno, todo lo que puedas imaginar, ¿vale? O sea, hay infinidad de variables. Entonces, claro, para mí el tema de la fiabilidad y de la sencillez mecánica es fundamental, sobre todo pensando en viajar con la moto. Tú vas de viaje por ahí, al final, pues bueno, cuanto más tecnología tenga tu moto, cuanto más parafernalia, cuanto más cosas puedan fallar, más posibilidades tienes de tener un problema y de al final que se te agüe la fiesta. Por lo tanto, pues al final, mm, digamos que yo entiendo que hay gente que le da igual, que les sobra la pasta, que les gusta ir a la tienda, que quieren una moto y es la que quieren y punto. Bueno, cada cual es cada cual. También el tema de comprar la moto nueva o de segunda mano, pues es un factor importante porque evidentemente te puedes ahorrar muchísimo dinero y si haces una buena compra, pues al final es mucho mejor, sobre todo si estás empezando, es muy probable que acabes cambiando de moto en poco tiempo.
o que sencillamente, pues bueno, pues prefieres caerte o arañar una moto que te cueste la mitad o menos que no una nuevecita. En cualquier caso, hay motos muy baratas hoy en día, pero yo ya digo, hay que tener muy en cuenta, yo no tengo nada en contra de los chinos, pero hay motos que al final te van a dar problemas y bueno, yo la verdad que prefiero evitarlo. Entonces prefiero una moto japonesa de segunda mano que una china nueva. Pero eso ya es una cuestión muy personal. En cualquier caso, mi recomendación, si te vas a iniciar, la moto más ligera y más fácil de llevar posible. Gastarte lo mínimo también, dentro de que sea una moto que te dé garantías, que te vaya a funcionar. Y la elección de los neumáticos, fundamental. ¿Que puedes permitirte dos juegos de llantas? Perfecto, tienes unas con más tacos y otras con más mixtas, digamos, más de carretera. Equiparte bien, súper importante. Buscarte un grupito que lleve más o menos tu misma onda y estar un poco abierto también a eso, a cambiar, ¿no? A decir, bueno, pues empiezo de esta manera y ya con el tiempo pues ya veremos, ¿no? Hay motos que podría recomendar, pero bueno, no lo voy a hacer porque nadie me sponsoriza y no... En fin, espero haber ayudado. Saludos.